Me pusieron un documento sobre la mesa. Solo es un trámite, mamá, me dijeron. Confié y firmé. Pero antes de hacerlo, escribí algo que nunca imaginaron. No sé si fue corazonada o experiencia, pero mientras hablaban rápido, casi apurados, como si mis preguntas molestaran, algo dentro de mí se encendió. Una pequeña alerta silenciosa me dijo: no firmes tan rápido. Mira bien. Todo había comenzado unas semanas atrás, cuando me resbalé en el baño en plena madrugada. No fue grave, solo un susto y un moretón en el brazo, pero para ellos, fue la excusa perfecta. Mis hijos decidieron que era hora de poner las cosas en orden. Hay que planificar el futuro, mamá, dijo Tomás, el mayor. Ya no deberías estar sola, y ese papeleo se puede volver complicado después. Lo dijeron con ternura, con esa dulzura calculada que usan cuando no quieren que protestes. Yo asentí. Creí que estaban cuidándome. Me sentí querida. A los pocos días llegaron con un fajo de papeles. Dijeron que era para simplificar los trámites, la casa, el coche, la jubilación. Para que no te estreses, mamá, insistieron. Los vi, educados, atentos, sonrientes. Pero en sus ojos había prisa, una ansiedad que no encajaba con sus palabras. Les pedí leer con calma. Se miraron entre ellos. Vi a Tomás fruncir el gesto. A Sofía, la menor, alzar los ojos al techo disimuladamente. Son cosas técnicas, mamá, dijo con una risa forzada. Nadie entiende eso, pero confía en nosotros. Confía. Qué peligroso es cuando te piden confianza sin darte explicaciones. Esa noche no dormí. Me dejaron los papeles en la mesa para que los firmara al día siguiente. A medianoche, prendí la lámpara, me puse los lentes y los leí. Uno por uno. Mi corazón latía con fuerza. Y ahí lo vi. Entre cláusulas y palabras complicadas, descubrí la trampa. Uno de los documentos me despojaba legalmente de mi casa. Me convertía en una invitada con permiso, mientras ellos pasaban a ser los nuevos propietarios. No lloré. No grité. No los enfrenté. Solo pensé. Recordé las veces que me dejaron esperando los domingos, las llamadas ignoradas, las decisiones que tomaron sin consultarme, las veces que me trataron como una molestia. Pero esta vez sería diferente. Tomé una hoja en blanco y reescribí una cláusula con mi puño y letra. Claro, firme. Agregué una pequeña condición. Una frase simple, que parecía inofensiva pero lo cambiaba todo. Sabía que no lo notarían, porque nunca imaginaron que leería, ni que entendería. Al día siguiente, fingí tranquilidad. Les preparé café, los escuché hablar de abogados, de lo mucho que me estaban ayudando, y firmé. Les entregué el sobre con una sonrisa. Se marcharon satisfechos. No sabían que, dentro de ese papel, iba una bomba escrita a mano. Una bomba silenciosa de una madre que ya no iba a callarse. Pasaron varios días sin noticias. Mis hijos no llamaban más seguido, no actuaban diferente. Todo parecía igual, como si yo hubiera hecho lo que esperaban: firmar, ceder, desaparecer. Yo tampoco dije nada. Solo observaba. Y por dentro, aceptaba algo que ya intuía, que en algún punto había dejado de ser una prioridad para ellos. Ya no era su madre. Era un pendiente. Una mañana, Sofía me llamó. Fue amable, como siempre. Pero había un tono distinto. Mamá, ya está todo listo con lo del cambio de nombre. El abogado dice que en unos días te llega la copia. Ah, qué bien, respondí, escondiendo mi ironía. Y también queríamos comentarte algo, añadió, bajando la voz. Con Tomás estuvimos hablando, y pensamos que quizá deberías venir a vivir con alguno de nosotros, para que no estés sola. Ahí estaba el paquete completo: quitarme la casa y después ofrecerme un rincón en la suya, como si fuera un mueble incómodo. ¿Y cuál de ustedes será el anfitrión? Bueno, en realidad pensábamos que podías rotar. Unos meses con él, unos conmigo. Así no se vuelve tan pesado, como si yo fuera una carga. Lo pensaré, dije, en tono neutro. Colgué. Me quedé mirando el teléfono. No temblaba de tristeza, sino de rabia contenida. No por el plan, sino por cómo lo disfrazaban de gesto noble. Como si no me diera cuenta.
Esa misma tarde abrí el cuaderno donde escribo todo lo que no me atrevo a decir. Allí vacié mi indignación. Cada sospecha, cada dolor, cada palabra silenciada. Ellos creían haber ganado, que me habían convencido, pero no sabían lo que había escrito. No sabían que había dejado una puerta abierta solo para mí. La cláusula que modifiqué era legal. Estaba bien redactada. Un viejo amigo de mi esposo, que fue notario, me había enseñado a leer contratos con lupa. Y lo recordé justo a tiempo. Escribí que cualquier acción sobre la propiedad debía ser notificada y aprobada por mí por escrito, siempre. Si no, sería nula. Lo hice pasar por un detalle menor, pero era mi escudo. Pocos días después, Tomás vino a verme. Mamá, quería hablar sobre la casa. Pensamos hacer unas reformas. Tal vez alquilarla mientras tú estás con Sofía. Lo miré fijo. ¿Alquilar sin siquiera consultarme? Bueno, técnicamente ya no tendrías por qué preocuparte de eso. Tú firmaste el traspaso, ¿no recuerdas? Sonreí. ¿Y tú leíste lo que firmaste? Se quedó callado. Te sugiero que revises la cláusula 4. Inciso C. Lo vi sacar el teléfono, abrir el archivo. Su expresión cambió. Pasó del desdén al desconcierto. ¿Qué es esto? Eso es mi forma de decir que aún sé leer. Y también sé protegerme. Pero, no puedes alterar un documento así, sin avisar. No lo cambié después. Lo escribí antes de firmar. Tú me pediste confianza. Y confié. En mi criterio. Tomás no supo qué decir. Se quedó de pie, entre el enojo y la incredulidad. Esto complica todo, mamá. No lo complica. Lo equilibra. Esa noche dormí en paz. No porque gané, sino porque por fin me escuché. Por fin rompí el hábito de callar para complacer. Tomás se fue sin despedirse. Cerró la puerta con fuerza, como si el ruido le devolviera el control. Yo me quedé sentada con una taza de té entre las manos. No sentía victoria. Sentía algo más valioso, serenidad. Sabía que no era el final, que él y Sofía lo volverían a intentar. Pero por primera vez, no tenía miedo. Ese día no cociné para nadie, no limpié la casa, no respondí mensajes. Me senté en el jardín a observar las plantas, como cuando era joven. Mientras observaba las hojas moverse con el viento, recordé algo que decía mi madre. Una mujer vale por lo que calla, pero se libera por lo que decide decir. Esa noche, sonó el teléfono. Era Sofía. Mamá, ¿qué hiciste? Su voz ya no sonaba dulce. ¿Por qué metiste esa cláusula? ¿Y por qué ustedes decidieron dejarme fuera del acuerdo desde el principio? Respondí, sin alterarme. Hubo un silencio largo. Solo queríamos ayudarte, dijo finalmente, con un tono que rozaba la culpa. No, hija. Querían controlarme. Lo más doloroso no fue el intento, sino que asumieran que soy una mujer ingenua, fácil de manipular. La imaginé al otro lado, sentada, mordiéndose los labios, nerviosa. No fue por maldad. Fue por costumbre. Por creer que sabíamos que era lo mejor para ti. Ese es el problema. Que ya no me ven como una persona, sino como una responsabilidad. La conversación no terminó en reconciliación, pero sí en un punto nuevo. Había hablado con firmeza. Sin adornos. Y eso fue liberador. Al día siguiente decidí salir. Fui a la biblioteca del barrio. Caminé lento, pero segura. Saludé a quienes me reconocían. Nadie lo notaba, pero algo en mí era diferente. Dentro, encontré un libro sobre mujeres mayores que transformaron sus vidas después de los 70. Historias verdaderas, llenas de fuerza. Una frase me sacudió. No fue el mundo quien me dio la espalda. Fui yo quien dejó de girar para enfrentarlo. Volví a casa con eso dando vueltas en la cabeza. Me preparé una sopa sencilla y me senté a la mesa, sola. Pero por dentro, estaba más acompañada que nunca. Mientras cenaba, sonó el timbre. Era mi nieta Clara, la hija de Sofía. Tenía los ojos húmedos y la expresión triste. ¿Puedo quedarme un rato contigo, abuela? Asentí. Se sentó a mi lado en silencio. Luego de unos minutos, habló. Mamá está furiosa.
Dice que no entiende por qué hiciste lo que hiciste. ¿Y tú? Pregunté mirándola con ternura. Yo sí entiendo. Te vi, abuela. Vi cómo te ibas apagando. Cómo hacías todo por ellos y ni siquiera te miraban. Antes pensaba que era normal. Ahora sé que no lo era. Me tomó la mano. No quiero ser como ellos. Quiero aprender de ti. Quiero ser diferente. Y ahí lo supe. Tal vez mis hijos nunca cambiarían. Pero la siguiente generación sí podía ver. Sí podía entender. Esa noche escribí una frase nueva en mi cuaderno. No lucho por revancha. Lucho para que alguien, algún día, diga, ella me enseñó a no callar. La visita de Clara me dejó algo tibio en el pecho. No todo estaba perdido. A veces, basta con que una sola persona vea lo que otros ignoran para que todo valga la pena. Pero la calma duró poco. 2 días después, Tomás volvió. No vino solo. Lo acompañaba un hombre joven, elegante, con un maletín y una sonrisa tensa. Mamá, este es el doctor Ramírez, nuestro abogado, dijo directo, sin titubeos. Queremos revisar algunos detalles del documento que firmaste. Los hice pasar. Ellos con papeles, yo con mi cuaderno. Señora, esta cláusula del final no estaba en el borrador original, dijo el abogado. Así es, respondí. La redacté yo, de mi puño y letra, antes de firmar. Pero lo hizo sin consentimiento de las otras partes. Lo hice con el mío. Y sin mi firma, ningún documento es válido. Tomás se agitó. Mamá, esto podría traernos problemas. Lo hiciste sin asesorarte. ¿Y ustedes me asesoraron cuando me trajeron papeles para que firmara como una intrusa en mi propia casa? El abogado quiso intervenir, pero levanté la mano. Doctor, todo lo que hice es legal. Tengo copias, tengo testigos, tengo cómo probar que actué sin presión. Al contrario, fui presionada por mis propios hijos para no leer. Justo entonces entró Sofía, como si hubiera estado esperando afuera. Su rostro era duro, congelado. ¿Qué estás intentando, mamá? ¿Separarnos? ¿Manipularnos con este teatro? Me puse de pie. La miré con calma. Ustedes se separaron solos cuando decidieron dejarme fuera de las decisiones. Yo solo puse un límite. Eres nuestra madre, deberías confiar. Y ustedes deberían haberme tratado como algo más que una firma útil. Sofía quiso hablar, pero se quedó sin palabras. Tal vez porque, en el fondo, sabía que yo tenía razón. Váyanse, les dije con serenidad. Hoy no es día de abogados. Es día para que yo, por fin, respire. El abogado recogió sus papeles en silencio. Tomás murmuró algo que no escuché. Sofía salió sin mirar atrás. Cerré la puerta con dignidad. Fui a la cocina, herví agua y me preparé un té. Me senté frente a la ventana. Abrí el cuaderno y escribí. No se trata de ganar una batalla. Se trata de recuperar mi lugar, mi voluntad y mi nombre. Esa noche, Clara volvió a visitarme. Traía una flor en una mano y una carta en la otra. Es del jardín de casa, me dijo. Y esto, lo escribí para ti. La flor era un clavel blanco. La carta, escrita a mano, decía en la portada: Abuela, quiero aprender de ti, todo. No pude contener la emoción. Le serví una taza de chocolate caliente, y mientras hablábamos, supe que algo se había roto, pero también algo nuevo comenzaba a nacer. Una verdad. Una conexión distinta. Una herencia que no pasaba por escrituras ni testamentos, sino por conciencia. A la mañana siguiente salí a caminar temprano. Era sábado. Las calles aún dormían. El cielo tenía ese color limpio que aparece cuando por dentro una se siente ligera. Pasé por la panadería de la señora Teresa, con quien solo había cruzado saludos en los últimos años. Me vio desde dentro y me hizo una seña. Vecina, ¿puede venir un momento? Entré. El lugar olía a pan caliente y café tostado. Me senté junto al mostrador. Ella me sirvió una taza sin decir nada. He escuchado lo que andan diciendo sus hijos, dijo sin rodeos. Que usted les jugó sucio. Que los dejó sin nada. La miré sin sorpresa. Eso dicen, sí. Pero también escuché la otra parte. Continuó.
La verdadera. Porque no es la primera vez que veo algo así. Ni será la última. Tenía los ojos de quien ha llorado mucho, pero ya no llora más. Me tomó la mano con firmeza. Sienta orgullo. No todas tienen el valor de hacer lo que usted hizo. No dije nada. Solo asentí, con un nudo en la garganta. Estamos organizando algo, dijo. Un grupo de mujeres como nosotras, viudas, separadas o simplemente ignoradas por los suyos. Nos juntamos cada semana a hablar, a compartir, a aprender. ¿Le gustaría venir? Nunca fui de grupos. Nunca hablé mucho de mi vida. Pero esa vez, algo dentro de mí dijo que sí. Iré. Y así, el jueves siguiente me presenté. Éramos 12. Algunas con bastón, otras con miradas cansadas. Pero todas traíamos historias pesadas en la espalda. Cuando me tocó hablar, no di nombres ni acusaciones. Solo dije, un día firmé algo, pero antes escribí lo que de verdad importaba. Y eso me salvó. Hubo silencio. Luego una mujer aplaudió. Después otra. Y otra. En ese momento entendí que mi historia no era solo mía. Era de muchas. Que cada una podía escribir su propio inciso oculto. Su cláusula de valor. Su pequeña rebelión. Salí de ahí liviana, como si mis pasos por fin fueran hacia adelante. Esa noche, Clara me esperó en casa con una sorpresa. Había hecho una portada para mi cuaderno con lápices de colores. En ella escribió, la mujer que no se dejó borrar. Lloré, no de tristeza, de gratitud. ¿Te gusta, abuela? Más que eso, mi amor, es la portada de una vida nueva. La abracé fuerte. Por primera vez en muchos años, sentí que algo florecía dentro de mí. Pasaron algunas semanas. Ni Sofía ni Tomás volvieron a llamar. No escribieron. No vinieron. Era como si yo ya no existiera. Y sin embargo, no me dolía. Al contrario, me sentía ligera. Descubrí lo que significa ser ignorada por quienes solo te recuerdan cuando necesitan algo. Y descubrí que ese silencio también puede ser libertad. Cada jueves iba a las reuniones. Compartíamos café, recuerdos, temores, valentías ocultas. Descubrí que muchas habían vivido algo parecido. Algunas callaron. Otras, como yo, decidieron frenar a tiempo. Una de ellas me dijo algo que se me quedó clavado. Recuperar el respeto empieza cuando dejas de mendigar afecto. Desde entonces, la indiferencia de mis hijos ya no me pesaba, porque entendí que yo no era quien había cambiado. Lo que cambió fue mi lugar en su historia. Un día recibí una notificación oficial. Tomás y Sofía estaban intentando alquilar la casa. A pesar de todo, el documento que presentaron no incluía la cláusula que yo había escrito. Era un movimiento torpe, desesperado e ilegal. Respiré profundo. No me dejé llevar por la rabia. Fui al mueble del pasillo, saqué mi carpeta con todas las copias firmadas y me dirigí personalmente al registro de propiedad. El funcionario me atendió con atención. Leyó todo con detalle. Frunció el ceño. Me pidió esperar unos minutos. Volvió después de un rato con una expresión que mezclaba sorpresa y admiración. Señora, usted tiene razón. Este documento está completo y registrado. Cualquier intento de alquilar sin su autorización es nulo. ¿Desea iniciar acciones legales? Me quedé en silencio. Pensé en todo lo que podría hacer, denunciarlos, arrastrarlos a un proceso, exponerlos. Pero luego negué con la cabeza. No. Solo quiero que sepan que lo intentaron. Y fallaron. Esa misma noche, llamé a Sofía. No quería rodeos. Sé lo que hicieron. Mamá, no es como piensas. No quiero explicaciones, ni disculpas. Solo llamo para decirte que lo sé. Y que, aun sabiendo, no voy a hacerles daño. ¿Por qué? Porque no soy como ustedes. Se hizo un silencio largo, áspero. Pensamos que no te darías cuenta, murmuró finalmente. Y ese fue su mayor error. Colgué con suavidad. Me serví una copa de vino. Me senté en el jardín. Miré las estrellas como cuando era niña. Me sentía plena. No por haber ganado, sino porque al fin había dejado de perderme a mí misma.
Horas después, revisando una vieja caja de fotos, encontré un sobre amarillento. Tenía mi nombre, escrito con la letra de Elías, mi esposo. No recordaba haberlo visto antes. Quizás lo guardé hace años sin darme cuenta. O quizás estaba destinado a aparecer justo ahora. Lo abrí con manos temblorosas. Adentro había una carta breve, escrita con tinta azul. Mi amor. Si estás leyendo esto, es porque el tiempo siguió su curso. Tal vez yo ya no esté, pero tú sí. Y eso me da paz. Sé que nuestros hijos, por miedo o por amor, algún día intentarán decidir por ti. Porque eso les enseñaron, porque creen que cuidar es tomar el control. Pero tú eres más fuerte que todo eso. No dejes que te apaguen. No firmes nada sin entenderlo. No te vayas sin dejar tu huella. Te amo siempre, Elías. Me quedé con la carta sobre el pecho durante largos minutos. Cerré los ojos y respiré hondo. Era como si él supiera. Como si, incluso desde lejos, aún me cuidara. Su voz volvía no para decidir por mí, sino para recordarme que yo siempre supe qué hacer. Solo me faltaba escucharme. Lloré. No de tristeza. Lloré porque, en ese momento, me sentí acompañada. Porque esa carta era una respuesta silenciosa al presente. Fui a la cocina. Me preparé un té. Me senté frente al cuaderno. Y escribí. La memoria también es una forma de compañía. Elías me habló justo cuando más lo necesitaba, y lo escuché. Guardé la carta entre las páginas donde había escrito la frase sobre no ceder. Ahora ambas cosas estaban unidas, la firmeza y el amor. Esa noche soñé con él. Estábamos en nuestra vieja casa de campo. Los niños jugaban. Nosotros tomábamos té bajo el limonero. Él me sonreía y decía, siempre lo supiste. Solo faltaba que te creyeras capaz. Me desperté con el corazón en paz. Al día siguiente, durante la reunión con las demás mujeres, decidí compartir mi hallazgo. Saqué la carta de Elías del cuaderno y la leí en voz alta. Varias se emocionaron. Algunas lloraron en silencio. Otras simplemente se acercaron y me abrazaron. Una de ellas, Teresa, con la voz algo temblorosa, me dijo, tú nos estás enseñando que nunca es tarde para abrir los ojos, ni siquiera después de tantos años de silencio. Y ahí lo entendí. Yo ya no estaba sola. Ni siquiera cuando mis hijos no me llamaban o cuando la casa se llenaba de ruidos que no venían de voces humanas. Estaba rodeada de una red invisible de mujeres valientes, de recuerdos que ahora eran faros, de una fuerza que había estado allí siempre, esperando. Pasaron algunos días tranquilos. Me sentía distinta. No transformada, sino recuperada. Como si una parte mía que había estado dormida, ahora caminara junto a mí. Por la casa, por el barrio, por la vida. Una tarde lluviosa, mientras la luz del cielo era tenue y el aroma a tierra mojada invadía la casa, alguien tocó el timbre. Era Sofía. No traía papeles, ni bolso, ni tono de reproche. Solo su paraguas mojado, y una expresión en el rostro que no veía desde que era adolescente. Confusa, agotada, sin armaduras. ¿Puedo pasar?, preguntó con voz baja. Asentí. Se sentó en el sofá, frente a mí. No me abrazó. No lloró. Pero sus ojos hablaban otro idioma. El del miedo, la vergüenza, y algo más, reconocimiento. No vengo a discutir, dijo al fin. Solo quería verte. Aquí estoy, respondí. Sacó de su bolso una hoja doblada y me la tendió. Es una copia del documento, con la cláusula que escribiste subrayada. Ya lo entendí. Y también lo acepto. Tomé la hoja sin decir palabra. Leí los subrayados, las anotaciones a lápiz. Había intentado comprender. Eso, en sí, ya era un gesto. No vine solo por eso, agregó, mirando el suelo. Vine porque Camila no deja de hablar de ti, de lo que estás enseñándole, de cómo escribes, de cómo luchaste sin levantar la voz. Se le quebró la voz. Y pensé, si me dejas, me gustaría aprender también, aunque sea tarde. Respiré hondo. No sabía si era cierto, si era un paso sincero o una trampa emocional. Pero algo en mí ya había cambiado. Ya no necesitaba pruebas absolutas.
Solo necesitaba ser coherente conmigo. Podemos empezar por un café, le dije con suavidad. Después veremos. Y sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, fue una sonrisa limpia, sin defensas, sin doble fondo. Preparamos el café juntas, como antes. No hablamos del pasado, ni del papel, ni del daño, solo del presente, de las plantas que crecen cuando se riegan sin prisa, de cómo la lluvia puede ser hermosa cuando una ya no tiene miedo de mojarse. Al irse, Sofía me miró con un brillo nuevo en los ojos. Perdón, mamá, no solo por lo que hice, sino por lo que no supe ver. A veces, le respondí, no ver también es una forma de abandono. Lo sé, dijo. Por eso quiero quedarme un rato más. Si me dejas. Te dejo. Pero ya no voy a perderme para que otros se encuentren. Esa etapa terminó. Asintió. Me abrazó. Y por primera vez, ese abrazo no dolió. Esa noche, en mi cuaderno, escribí: el perdón no es volver al punto de partida. Es trazar un nuevo camino donde las reglas ya no se rompen en silencio. Un sábado por la tarde, Camila llegó con su cuaderno de dibujo bajo el brazo y una mochila repleta de marcadores, lápices de colores y preguntas. Hoy también me vas a contar algo, dijo con una sonrisa traviesa. Hoy tú vas a escribir, le respondí. Pero antes, quiero mostrarte algo. La llevé hasta un antiguo mueble del comedor. De un cajón saqué una caja de madera oscura, pequeña, con bordes desgastados por el tiempo. ¿Qué hay ahí?, preguntó curiosa. Mis primeros secretos. La abrí despacio. Dentro estaban las cartas que escribí cuando era joven, algunas fotos de Elías, documentos antiguos. Y el primer cuaderno donde anoté lo que no me atrevía a decir en voz alta. Se lo mostré. Este fue mi primer diario. Aquí escribí lo que dolía, lo que soñaba, lo que no podía contarle a nadie. Y aunque nadie lo leyó, me salvó muchas veces. Camila acarició las tapas con cuidado. ¿Puedo leerlo? No por ahora, le dije. Primero quiero que tú empieces el tuyo. Que escribas tu historia, tus pensamientos, incluso las cosas que aún no entiendes. Ella asintió con entusiasmo. Abrió su cuaderno nuevo y comenzó a escribir, con letra grande y decidida. Mi abuela me enseñó a no quedarme callada. Sentí un nudo en la garganta. Nos sentamos frente a frente en la mesa, en silencio, escribiendo juntas. Le conté cosas que nunca antes había dicho, de mi infancia, de mis miedos al casarme, de cómo crié sola a Sofía y Tomás, sin manual, sin descanso y muchas veces sin compañía. ¿Y por qué no dijiste que no?, preguntó, mientras coloreaba el borde de una página. Porque a las mujeres de mi época nos enseñaron que decir no era ser egoístas, que ceder era amar. Pero ahora sé que protegerse también es amar. ¿Y ahora sí sabrías decir que no? Ahora no solo lo sé. Ya lo hice. Camila sonrió y me abrazó del cuello. Cuando yo sea grande, quiero ser como tú. No, mi amor, quiero que seas mejor. Que no tengas que esperar 74 años para escucharte. Más tarde, me ayudó a regar las plantas. En una maceta vacía plantamos juntas un jazmín. Este lo cuidamos entre las dos, dijo. Sí, y cuando florezca, será la señal de que todo lo que se cuida con amor, florece. Esa noche, antes de dormir, volví a leer la carta de Elías. Luego escribí en mi cuaderno. Hoy le pasé la antorcha a Camila. No de fuego, sino de voz. Que la lleve donde yo no pude llegar. Que nunca firme lo que no entiende. Que nunca calle lo que la quiebra. Y que siempre recuerde que valía la pena. Esa mañana desperté antes del amanecer. El cielo aún estaba oscuro, pero el aire tenía ese aroma fresco que anuncia un nuevo comienzo. Me puse mi chal favorito, ese que tejió mi madre cuando yo era apenas una muchacha. Preparé un café fuerte y salí al jardín. Y ahí estaba, el jazmín, aquel que Camila y yo habíamos plantado juntas. Mostraba su primer brote blanco asomando entre las hojas verdes. Sonreí. No era solo una flor. Era una promesa. Desde aquel día en que firmé aquel papel, pero con mi propio inciso escondido entre las líneas, muchas cosas cambiaron. Sofía ahora me llama cada semana. A veces viene a tomar café,
otras veces simplemente para escuchar. Todavía no hablamos de todo, pero el silencio ya no duele. Es un silencio lleno de intento. Tomás. Él todavía no ha regresado. Lo entiendo. Algunos hijos necesitan más tiempo para atreverse a mirarse en el espejo, pero no le guardo rencor, porque por primera vez en mi vida, comprendí que el perdón no se trata de los demás. Se trata de una misma. La casa sigue siendo mía, no solo por los papeles, sino porque en estas paredes están mis pasos, mis cicatrices, las risas que sobrevivieron al cansancio, los libros con frases que me salvaron, y las plantas que crecieron, incluso cuando a veces me olvidé de regarlas. Camila viene todos los domingos. Se sienta en la cocina conmigo, abre su cuaderno y me lee lo que escribe. A veces son cuentos tristes. A veces, poemas torpes pero llenos de dulzura. Y cada palabra suya me recuerda que todo esto valió la pena. Un día me dijo: abuela, cuando sea grande, no voy a dejar que nadie me haga sentir pequeña. Y yo supe, en ese instante, que mi trabajo estaba hecho. No necesito aplausos, ni estatuas, ni homenajes. Solo necesito ese silencio tranquilo del alma que llega cuando sabes que, al final del camino, no te traicionaste. Hoy escribí la última página de mi cuaderno. Me engañaron para firmar, pero fui yo quien escribió el final. No con odio, no con venganza, con memoria, con coraje y con amor por mí misma. Cerré el cuaderno. Lo guardé en la misma caja de madera donde está la carta de Elías. Y mientras el sol subía lentamente por encima de los techos del barrio, entendí que esta historia no era solo mía. Era la historia de todas las mujeres que alguna vez creyeron que callar era amar. De todas las madres que lo dieron todo y recibieron tan poco. De todas las abuelas que, desde su silencio, aún tienen tanto que enseñar. Porque esta vez, la que firmó fui yo. Y esta vez, lo que escribí cambió todo.